De nuevo recibimos a Israel Winnicki en su espacio. Hola, Israel. Shalom, ¿cómo estás? Bien, encantada de hablar contigo. Hoy vas a tratar fundamentalmente de dos temas, Israel. Así es, dos temas. Uno, sabemos que el 27 de enero, por una decisión de las Naciones Unidas, fue el día de recordación del Holocausto. Es el día en que las tropas soviéticas entraron en ese infierno en la tierra que se llamó Auschwitz. Me gusta que hayas dicho entraron y no liberaron. Es que entraron, ya no había nazis en ese campo. Voy a explicarlo muy someramente. Al aproximarse las tropas soviéticas, los nazis tomaron a los sobrevivientes que aún podían caminar y se los llevaron hacia campos de concentración en Alemania, las famosas marchas de la muerte. Lo hacían con dos objetivos. Primero, sacar la mayor cantidad posible de testigos de sus crímenes, porque en esas marchas muchos no sobrevivieron, hacer caminar a la gente en medio de la nieve, sin abrigos, sin alimentos, sin agua, le costó la vida a muchos. Y los que quedaron en el campo eran ya cadáveres que todavía respiraban. Y por el otro lado, al escoltar a esos grupos, podían evitar ser enviados al frente. O sea, esos sobrevivientes eran la excusa para no ir al frente. Pero en fin, fue el 27 de enero de 1945 que los soviéticos entraron al campo de Auschwitz y las Naciones Unidas declararon a ese día Día Internacional de Recordación del Holocausto. Yo escribí hace un tiempo un artículo, con tu permiso voy a leer. Muy bien. Se llama El mal absoluto. Generalmente, cuando se habla de los criminales de guerra nazis, se piensa en seres brutados salidos quizá de los últimos círculos del infierno, energúmenos armados de látigos y pistolas sedientos de sangre. Y si estudiamos la biografía de muchos de ellos, se ve que surgieron de las clases más bajas e incultas de la sociedad. Pero esta norma se hace trizas cuando se descubre que los peores de estos criminales eran, por el contrario, hombres instruidos, de buena familia, con títulos universitarios, que cometían sus crímenes fríamente, sin mostrar ninguna reacción, sin utilizar la brutalidad innecesaria. Kurt Franz, subcomandante de Treblinka, donde hubo 800.000 muertos, es descrito por los sobrevivientes como un hombre brutal y sádico, lo mismo que Gustav Wagner del campo de Sobibor, o como Ilse Koch, conocida como la bruja de Buchenwald. Eran brutales, sin ningún tipo de instrucción, y por ello se ensañaban con aquellos que podían estar en un nivel más alto intelectualmente. Y de pronto nos topamos con Joseph Mengele, médico, antropólogo, doctorado en filosofía, cuya familia sigue siendo propietaria de una fábrica de maquinaria agrícola en la ciudad bávara de Günzburg. Este hombre era el que en Auschwitz se paraba con su uniforme impecable, sosteniendo en su mano enguantada una cadenita de acero, silbando algún vals vienés en la rampa a la que llegaban los trenes de ganado llenos de futuras víctimas de las cámaras de gas. Y con la cadenita señalaba ante cada infeliz hacia la izquierda o hacia la derecha, hacia la muerte en las cámaras o hacia la vida en el campo. Este hombre era el que realizaba horribles experimentos con conejillos humanos, tratando de descubrir si era posible reproducir el nacimiento múltiple en forma artificial. Para ello, asesinó a varias parejas de gemelos. Y de pronto nos topamos con Paul Blobel, arquitecto brillante, responsable, entre otras cosas, de la matanza de Babi Yar, 33.700 muertos en 2 días. Y de pronto nos encontramos con Hans Frank, brillante abogado y un eximio pianista,
a quien se conoció como el verdugo de Polonia. Y así podría continuar con la lista, pero creo que con estos nombres basta. He preguntado a psiquiatras y psicólogos cómo es que personas de alto nivel social e instruidas podían cometer esos crímenes de una forma tan fría. La respuesta que me dieron es la siguiente. Mientras que el criminal surgido de las capas más bajas de la sociedad da rienda suelta a su resentimiento por haber sido sometido a otros, cuando ocupa una posición de poder y tiene bajo su puño gente indefensa, el criminal surgido de las capas más altas de la sociedad, aquel que es instruido, actúa con frialdad, con esa frialdad que da el saberse en una posición de poder más allá del bien y del mal. Una posición de poder no solo conquistada, sino también heredada, lo que se podría definir como el mal absoluto. Y ahora pasemos a un tema más agradable. Todos los temas lo son después de hablar de lo que has hablado, Israel. En este caso vamos a hablar del Año Nuevo de los Árboles. Exacto, el día 15 del mes de Shvat. ¿Qué es lo que se celebra exactamente este día? ¿Y qué tiene que ver con nosotros? ¿Acaso somos árboles? No sé, no. En la antigüedad, en la tierra de Israel, se conmemoraba el 15 de Shvat como el inicio de la nueva estación de los frutos en Israel. Es una época en que ya estamos a mitad del invierno, cuando el frío va a empezar a disminuir, la mayoría de las lluvias ya cayeron y la savia de los árboles comienza a subir. A raíz de esto, los frutos comienzan a formarse. Hasta hoy en día, esta fecha es recordada como el cumpleaños de los árboles en Israel. Así como el 1 de Tishrei es Rosh Hashanah, el día en que fue creado el hombre. El 15 de Shvat, Dios determina la cantidad de frutos y hojas que cada árbol producirá durante el año. Si va a crecer bien, si florecerá o se secará hasta morir. Esto demuestra que el creador del universo y de todas las especies, inclusive plantas y árboles, cuida cada una de sus creaciones determinando su destino. Las frutas que crecían antes de esta fecha ya eran consideradas frutas viejas del año anterior y a partir de esta fecha se consideraban frutas nuevas. Actualmente, en la época del templo se llevaban de los nuevos frutos como ofrendas. Actualmente se festeja de otra manera en Israel. Se bendicen nuevos frutos que no se han comido a lo largo del año, se realizan comidas en base a frutos, donde tienen que predominar los frutos de la tierra de Israel, que son aceituna, dátil, uva, higo y granada. También hay otros dos productos de la tierra que caracterizan la tierra de Israel, que son el trigo y la cebada, pero se preparan con ellos comidas especiales. Al comer esos frutos y recitar las bendiciones, reconocemos a Dios como el creador del mundo, de la naturaleza y de todo lo que contiene. Pero aparte, hay una analogía que se puede hacer entre el hombre y el árbol. Un árbol crece constantemente, pero para crecer constantemente tiene que tener sus raíces bien afirmadas en la tierra para absorber los nutrientes. Lo mismo ocurre con el hombre. Nuestra vida es una de constante crecimiento. No hablo del crecimiento físico, sino del crecimiento intelectual, espiritual. Pero para que exista ese crecimiento, tenemos que tener raíces bien firmes en la tierra, absorber de ella la savia, el nutriente. Porque si no tenemos raíces bien firmes, nuestro crecimiento será engañoso. Al estar bien afirmados en la tierra,
Ni siquiera el viento más poderoso nos podrá sacar de ella. Hay diversas costumbres, aunque a Tu Bishvat lo llaman Rosh Hashanah, en realidad no es un día no laborable, es un día laborable común. Lo que sí, se realizan comidas festivas, generalmente en las sinagogas se reúnen y realizan banquetes festivos en los que, como dije antes, predominan las frutas. Se acostumbra a comer, como dije, los frutos de la tierra de Israel. Y si hay un fruto nuevo, mejor, porque se hace la bendición sheheyanu, que nos ha mantenido con vida y nos ha llegado hasta y nos ha permitido llegar hasta esta ocasión. Hay un significado simbólico en Tu Bishvat. El hombre, dice la Torá, es como el árbol del campo. Y así como los frutos se renuevan y crecen, así se renueva y crece el hombre. En especial cuando se trata de alguien como un tzadik, un hombre santo, justo, de quien se dice que vive para la eternidad. Así como su semilla está viva, así también está vivo. ¿A qué se refiere? Un tzadik deja enseñanzas. Esa enseñanza es la semilla. Y si esa semilla germina y produce otros árboles, el tzadik sigue viviendo a través de ellos. Nosotros debemos pensar, claro, vamos a pensarlo según nuestra mente actual, todo esto. Vivimos en un mundo en que en muchos lugares la tierra es estéril, no da frutos, no crecen árboles. Nosotros tenemos que buscar la forma de que esas tierras áridas, estériles, den su fruto. Sembremos semillas. ¿Qué semillas? ¿Qué es lo que nos pide la Torá? Amar los unos a los otros, sembrar semillas de amor. En un mundo donde la violencia campea, debemos decirles, paren. Nosotros tenemos un mismo origen, todos venimos del mismo lado, fuimos creados por el mismo ser. Donde hay envidia, donde hay odio, donde hay desesperanza, plantemos la semilla del amor, de la hermandad y de la esperanza. Entonces, si hacemos esto, el próximo Tu Bishvat va a ser realmente una fecha en que habrá frutos nuevos, no solamente de los árboles, sino frutos nuevos para la humanidad, frutos de paz, de amor y comprensión. Con ese mensaje nos quedamos, Israel. Te agradecemos mucho tus reflexiones y te convocamos para la próxima edición de tu programa. Muchas gracias. No hay por qué. Hasta la próxima, si Dios quiere.